buenas noches. ¿Cómo está? Buenos días para ti. Muy buenas noches para ti, para toda nuestra querida audiencia y desde luego que un placer estar aquí contigo de nuevo y compartir mis modestos conocimientos de la situación económica con todos nuestros oyentes, que según me has comentado parece ser que son muchos, lo cual me produce también mucho, digamos, respeto, ¿verdad? Para poder tener la capacidad de dirigirme a todos ellos y que resulten de interés mis aportaciones a los temas económicos, que suelen ser generalmente duros y difíciles de digerir. Pero bueno, Sí, para eso estamos aquí. para eso estamos aquí. Elías, yo he Sí. notado, hace como 2 años yo te noté muy preocupado, y después la vida te dio razón porque tú en el programa explicaste varias cosas, y bueno, el hecho de que Fernández de Cosío haya salido a decir, bueno, si los americanos nos quieren destruir, pero quieren darnos una mascada, no nos vamos a oponer. Quiere decir que están en calzoncillos, más o menos. Es una Sí. traducción libre alburquerquiana, por Dios, pero más o menos dijo eso. Pero ahora yo te vuelvo a notar muy preocupado. Y tú no eres de los que lanza propaganda alarmista para vender el argumento. Cuando estás preocupado y se nota. ¿A qué se debe esta preocupación, Elías? Bueno, pues varios motivos. Yo, como has dicho anteriormente, llevo de todo este mes de enero y buena parte de febrero haciendo un escrutinio de los principales indicadores que se han ido publicando de la economía cubana. Y bueno, pues ahí tenemos varios que se pueden ir comentando a lo largo de este programa que nos apuntan a que posiblemente este año 2023 pueda acabar siendo un año tan malo como lo fue el 2022 e incluso peor. Es difícil todavía a estas alturas decir qué va a pasar en la economía cubana a lo largo de este año, pero ya empezó mal el mes de enero con uno de los indicadores que más influencia tienen en el estado de una economía, el indicador de la fiebre, ¿verdad? Lo que los economistas llamamos el impuesto que recae sobre los pobres. Me estoy refiriendo a la inflación. La inflación en la economía cubana el pasado mes de enero se situó en una tasa interanual, que es la que me vas a permitir un pequeño paréntesis. Yo utilizo la tasa interanual de inflación, que es la variación en porcentaje de los precios entre meses idénticos de años distintos. Es Para mí es decir, la mejor medida. perdóname un segundo, Sí, claro, Para Albertico y Esperanza, tú por sabes. supuesto, Y para para, ellos. para Monse y Jordi, vamos a ponerlo Correcto. en onda. Sí. Es decir, que para esto los economistas lo que hacen es comparar el mes de marzo del 2021 con el mes de marzo del 2023. Y ahí sacan lo que pasa. Adelante. No, comparamos el de 2022 con el de 2023. No Sí, nos ok. vamos a 2 años atrás, nos Sí, vamos a sí. un año. Eso. Sí, pero lo que quiero dar es un ejemplo de que es peras con peras, Muy marzo bien, con sí, marzo. sí, ¿Por qué? Porque la economía tiene una evolución correcto. y todos los meses no son iguales. Los que vivimos en Estados Unidos sabemos que noviembre con Thanksgiving y con Black Friday es un Correcto. mes donde la venta se dispara. Entonces, Exacto. por eso es bueno comparar un mes con el mes del año que tú quieres ver qué es lo que pasó. Y van Sí, en interanual, marzo exacto. con marzo. Eso Adelante. es. Eso se llama la tasa interanual, pero hay otros economistas que usan otras comparaciones y que valen exactamente igual. Lo importante es decirlo, porque normalmente vemos titulares en los periódicos, la inflación en Cuba es del 1500%, la inflación en Cuba es del 400%. No, señores, vamos a ser sensatos y vamos a explicar cuál es el índice que usted utiliza. ¿Qué conejo saca usted de la chistera? ¿De color blanco o de color negro? Claro, porque es que si no, el economista se convierte en un poco el mago de juego. Y yo no me gusta eso. A mí me gusta poner las cartas encima de la mesa para que vean que no juego con cartas en la manga. Para mí, la inflación es la tasa de variación interanual de los precios tomando como referencia el mismo mes del año anterior. Pues bien, si hacemos eso en el mes de enero de este año con datos oficiales,
publicados por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, la inflación se situó en un 42%. Ese dato es para ponerse nervioso. Dicho por ellos, Elías. Dicho por ellos. Y fíjate, esto es solamente la inflación que se da en lo que llamamos la economía formal. Porque luego si tú pudieras investigar lo que está pasando en el mercado informal, que es donde los cubanos consiguen ese plátano verde que no aparece en las bodegas, ese vaso de leche que no hay en las bodegas, ese trozo de carne de puerco que no hay en los comercios, esos precios no los podemos saber, desgraciadamente. Déjame hacerte una pregunta, Elías. Claro, Perdóname, pero estamos virando el pantalón por todos lados. Mueve. Acuérdate que esta junta es muy perversa. Así es. No, y claro que están jodidos, eso es innegable, pero ¿no será que exageran un poco para llorar miseria y buscarse la mascada? Ahí te dejo la pregunta. No, mira, llevo ya 2 años haciendo este análisis. El IPC se empezó a publicar hace 2 años, en pleno lanzamiento de la tarea de ordenamiento. Y esto es el resultado de un proyecto de ayuda que recibió el gobierno comunista, de la Junta, como le llamamos aquí en este programa, una ayuda de Naciones Unidas a través de la CEPAL para que Cuba estableciera un sistema de medición del IPC, del índice de precios al consumo, similar al que existe en otros países del mundo. En la metodología es similar, por ejemplo, a la de Estados Unidos, a la de España, a la de Francia. Cogen una canasta de bienes, establecen unos pesos para cada componente de esa canasta y luego toman la información en establecimientos aleatorios. Y a partir de ahí se construye el índice mes a mes, que luego pues, lo que hacemos es comparar cómo varía de un año a otro, de un mes a otro, de un trimestre a otro. Es decir, un índice como el de cualquier otro país del mundo. ¿Para qué? Para poder facilitar el contraste. Ese dato de inflación de Cuba del 42% se puede comparar, por ejemplo, con el de la Unión Europea, se puede comparar con el de República Dominicana o se puede comparar con el de Estados Unidos. Son indicadores homogéneos en cuanto a la elaboración estadística, con metodología similar. Y bueno, pues ahí tienes el dato. Si en Estados Unidos la inflación creo que rondó el 8, en Cuba en 42. En la Unión Europea se situó en el 5,8 como en España. En la República Dominicana anda por el torno del 6%. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Por qué sube tanto la fiebre del enfermo? Porque la inflación es un síntoma de que algo va mal. El médico le toma el pulso al paciente, le pone el termómetro y con eso sabe que el paciente está desequilibrado. El economista tiene un indicador básico del estado de un paciente, que es la economía, en cuanto ve cuál es la inflación. Si una inflación está bajo control, es decir, si está rondando el 2, 3%, la economía está bien y el economista se queda tranquilo. Cuando una economía como la cubana se lanza a un 42% en enero de este año, algo está pasando. Algo malo, algo grave está ocurriendo en el enfermo. Y la suerte es que desde nuestra perspectiva sabemos lo que es y en nuestros trabajos damos argumentos de sobra para que se adopten medidas para corregir esa enfermedad, pero la Junta de La Habana no solo es malvada, sino que además no hace caso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta enfermedad se está agravando cada vez más. Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas lo fuerte, lo terrible que es el dato del mes de enero. El año pasado, enero del 2022, comparado con enero del 2021, la tasa de inflación era del 24%. Ha subido 18 puntos porcentuales en un solo año. En el año 22, en el mes de diciembre, la tasa con la que cerró la economía cubana fue del 39. Es decir, en enero se ha acelerado 3 puntos con respecto a la tasa de diciembre. No hay un solo indicador que nos diga que la fiebre le está bajando al paciente o que la fiebre está bajo control. No, el paciente está descontrolado. Y como no se tomen medidas para restaurar la salud y los indicadores, ese paciente a lo largo de este año se va a ir poniendo cada vez peor.
Básicamente por muchos motivos. Podemos empezar diciendo que la inflación es ante todo un impuesto que recae sobre los más pobres. Este es uno de los alegatos por los cuales los economistas, cuando estamos en puestos de política económica, recibimos siempre el encargo de controlen ustedes los precios. En Cuba, que es un país muy curioso, tenemos una constitución, una normativa del Banco Central de Cuba, que regula precisamente quién es el responsable de la estabilidad de los precios, y que es el Banco Central de Cuba, el mismo que estuvo dirigido por la señora Martha Wilson, que como sabes fue cesada fulminantemente por la Junta, y en su lugar pusieron al señor que estaba al frente de las cadecas, el señor Vázquez, que bueno, yo no sé qué puede aportar al gobierno de un banco central alguien que se dedicaba a cambiar pesos por dólares y por euros, pero bueno, esto es siempre difícil de justificar, pero bueno, ahí está. Y en el Banco Central de Cuba tengo que decir, y esto es bueno que lo sepan nuestros oyentes, que hay economistas de una formación muy, muy valiosa. Es correcto. Muy buenos economistas de alto nivel que podrían asumir perfectamente la responsabilidad del banco con criterios técnicos, pero el régimen comunista prefiere tener al Banco Cubano, al Banco Central, como correa, como un perrito que obedece, a tener un banco que en un determinado momento le plante cara, como por ejemplo el Banco Central Europeo, con la señora Lagarde, a los países. O incluso en Estados Unidos, el Federal Reserve al amigo Biden, que lo sentían mucho, pero que aunque hubieran unas midterms, había que aumentar los tipos de interés para controlar la inflación. En Cuba, el Banco Central cubano, el Banco Central que, bueno, es el heredero del creado en la época de Prío Socarrás, y nosotros los cubanos tenemos un banco central desde los años 50 del siglo pasado, aunque los comunistas eso no lo quieren reconocer, pero ya era un país, no era una colonia, ¿no? Era una economía próspera, como dijiste muy bien, con su banco central que tenía un mercado de futuros para azúcar y realizaba operaciones con un peso cubano que en aquel momento tenía la paridad con el dólar. Era mejor tener pesos cubanos para andar por el mundo que andar con dólares. Esto es bueno que no lo sepan nuestros descendientes, porque eso ocurrió en la patria en una época mucho mejor que esta. Pero bueno, para no separarme, ese Banco Central de Cuba no hace nada. ¿Qué debería hacer? Pues aquí es donde vienen mis recomendaciones que yo trato de publicar en mi blog, y que bueno, mucha gente me dice, no les des ideas a los comunistas, no les des ideas. A ver, yo no doy ideas, yo lo que pasa es que como médico veo al paciente, analizo sus síntomas y le hago un diagnóstico. Y luego, evidentemente, le doy una receta para que vaya a la farmacia para curarse. Y no lo puedo evitar porque es mi profesión. Si fuera veterinario haría lo mismo. Y si fuera especialista en cocina francesa, haría también lo mismo, daría mis recetas, como hace Arguiñano aquí en la televisión española. Y en ese sentido, lo que yo propongo es autonomía del Banco Central con respecto al gobierno, a la Junta, para que el Banco Central pueda tomar decisiones de política monetaria que en Cuba son absolutamente desconocidas. A mí me gustaría explicar a los oyentes con lenguaje sencillo qué hacen en Cuba en materia de política monetaria. Y a esa pregunta, la respuesta que les tengo que dar es nada. No hacen nada. En Cuba, el sistema bancario es una especie de oficina de recaudación de depósitos de aquellos pobres que pueden tener algún depósito en el banco, porque el ahorro en Cuba es prácticamente imposible. No hay forma de sacar de las pensiones o de los salarios pues un 10% todos los meses y con eso hacerse un depósito. Porque además, ¿para qué? ¿Para qué te vas a poner a hacer un depósito? ¿Qué te vas a comprar que tenga un valor que merezca la pena sacrificio del presente para inversión hacia el futuro? Entonces, si no tenemos un sistema bancario como Dios manda, como el que existe en otros países, el sistema bancario no facilita la ejecución de la política monetaria dentro del país. El sistema bancario es la correa de transmisión
de esas órdenes que da el Banco Central que se tienen que cumplir. ¿Qué órdenes debería dar el Banco Central? Pues el Banco Central, por ejemplo, debería de hacer lo que hizo la Fed en Estados Unidos, subir los tipos de interés. Los tipos de interés en Cuba están en el entorno del 3% y llevan así desde hace décadas. Ni se tocan. Tú tienes un depósito en Cuba en el banco y te dan el 3% y ya está, se acabó. Y les importa un bledo si lo pones o no, porque total, los bancos no tienen ningún interés en ganar dinero, ellos son oficinas del Estado, que tienen unos salarios los directivos y les da igual que el de al lado tenga más o tenga menos. Eso es un problema que no les trae sin cuidado. Pero si tú pones un depósito, te dan el 3%. Tú fíjate, si a ti te están dando un 3% en este momento en Cuba y la tasa de inflación está en el 42%, tú estás perdiendo el 39% al año de ese depósito. Ese es uno de los efectos de la inflación, que el valor de los activos se hunde. La inflación se come los depósitos, no solo en pesos cubanos, incluso los depósitos en dólares. Un cubano que tuviera un depósito en dólares el 1 de enero del año 2021 y lo mantiene hasta ahora, ha perdido casi el 97% del valor de ese depósito en dólares. Lo que puede comprar con los dólares que tenía en aquel momento se ha reducido en un 97%, que ese es el efecto de la inflación. Y lo mismo le pasa pues a los salarios. Los salarios, si no suben, se deteriora el poder adquisitivo con la inflación. Y lo que más me preocupa a mí, las pensiones, porque las pensiones de Cuba, establecidas en aproximadamente unos 14, 15 dólares al mes, 1.900 pesos, vaya usted al cambio que hay en la calle y se ve más o menos lo que eso representa, son pensiones ínfimas, que no dan apenas poder de compra de nada. Ahora, Elías, siempre para aterrizar el concepto, porque tenemos mucha gente dentro de Cuba, para los que oírnos es como escuchar llover, porque nacieron en ese sistema. Y el banco, como dices tú, es una caja para guardar el dinero. Y cuidado, porque la llave no la tienes tú. Pero bueno, ya esto es otra historia. El problema es que el Banco Central, como institución, en un país normal, a mí se me antoja, y yo tengo, acuérdate que yo soy neófito, no soy economista, así que no me sé las palabras y tiro imágenes lingüísticas. A mí se me antoja como ese tipo que va en el dirigible y hace así con una mano y así con la otra para que el dirigible se mantenga estable. Así es. Hay inflación, subo las tasas de intereses para enfriar la economía. Sí. Hay recesión, está bajando la cosa, bajo un poquito la tasa de interés para que aumente, la gente gaste más, tenga menos incidencia y levante. Pero tengo que estar vigilando porque a los 6 meses puede ser que empiecen corrientes inflacionarias. Entonces tengo que hacerle así a la cosa del otro lado. ¿Es así más o menos o no? Exactamente así. Lo has descrito de mil maravillas. Y por eso ahora ha facilitado mucho la explicación de por qué en Cuba eso no se hace. Que es lo que viene a continuación. En Cuba, ese globo se debería de llevar como tú lo has dicho. Cuando hay inflación, se aprieta un poquito para que salga el aire y cuando la cosa se está enfriando, lo que se hace es meterle aire al globo para que suba. Muy bien, eso es lo que haría la Fed, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. Vale. En Cuba eso el Banco Central no lo puede hacer por una razón muy sencilla, porque en Cuba quien le pide dinero a los bancos, es decir, el que se endeuda para poder hacer frente a sus pagos, no es el, ¿cómo les llamas tú? Esperancita y... Albertico y Esperanza. No, no son Albertico y Esperancita para comprarse una casa. Es el gobierno, la Junta. La Junta todos los años se va al sistema bancario cubano y le dice, ¿cuánta plata hay ahí? X, muy bien. Y entonces saca una cosa que se llaman los bonos soberanos, que eso es un papel basura que no vale para nada, y obliga a los bancos a comprar esos bonos basura que en este momento rondan aproximadamente el 15% del PIB de déficit. Y así es como se financia el agujero entre ingresos y gastos que tiene el Estado comunista. Claro, el Banco Central no puede subir los tipos de interés al gobierno, porque si el gobierno por ese dinero tiene que pagarle al banco más interés
del que le toca corresponder, o que el del gobierno tiene previsto pagar, el gobierno evidentemente se arruina más. Con lo cual, hay una restricción a los bancos, y en este caso al Banco Central, para mantener los tipos de interés a ese nivel del 3%, porque al régimen le sale el dinero gratis. No solamente le sale gratis, es que ese dinero al final, en términos reales, le cuesta muchísimo menos de obtener. Ese es el motivo por el cual el Banco Central de Cuba no actúa como tú dijiste antes, y que es lo que deberían de hacer los bancos centrales. Y por ese motivo, en Cuba tenemos la situación de inflación que hay, provocada, como escribí en uno de mis artículos, fundamentalmente por el gobierno, no por este comportamiento irresponsable de financiar todo el derroche de programas de gasto público que en Cuba financian las organizaciones de masas, de mujeres, de pioneros, de toda esa grasa mantecosa del régimen comunista que no sirve para nada. Eso también, evidentemente, se tiene que financiar toda la educación, toda la salud. Claro, todo eso es provisto por el Estado y el Estado llega hasta donde puede llegar, y cuando la economía está débil, como está pasando en Cuba, la recaudación no alcanza los niveles que tiene que alcanzar, tanto la tributaria como la no tributaria. Se recauda menos y por tanto el gobierno no es capaz de rebajar el gasto en el nivel que lo tiene que rebajar. Va rebajándolo poquito a poco, pero sin llevar adelante la sutura que le exige un médico a un paciente que está enfermo. Mire, usted se tiene que operar y le tienen que cambiar la columna vertebral porque le queda solamente un hilito de hueso. Y como usted no se cambia la columna vertebral, cuando suba un día a la bañera se va a caer y va a ser peor. El régimen comunista, la Junta, esto no lo quiere aceptar. No se quiere operar. No se quiere operar porque dice, no, nosotros tenemos que mantener los logros de la revolución. Nosotros no podemos dejar de ser la demostración al mundo de que en Cuba todo es gratis. Mentira. Eso no es verdad. En Cuba nada es gratis. A un niño cubano la escuela se la está pagando su padre con el sueldo. Y si no, vio Cuba Pharma. A una persona que va a un hospital en Cuba se lo está pagando él con su trabajo o con su pensión y lo que se recauda del régimen, o el cuentapropista de Santiago de Las Vegas que está pagando el impuesto de los ingresos personales. En Cuba nada es gratis. Esa es la gran falacia del régimen comunista durante 65 años. Es más, el coste de los servicios que presta el Estado en Cuba a los ciudadanos es absolutamente desproporcionado. No hace falta en Cuba tener un ambulatorio en cada calle. Eso es un despropósito. En ningún país del mundo hay un ambulatorio en cada calle con médicos y con enfermeras. Eso es una locura, es un despropósito, eso es hinchar el gasto del Estado de una forma absolutamente demencial. Yo el otro día me reía cuando decían que querían ahora recuperar las escuelitas al campo para convertirlas en jaulas de pollos en las zonas rurales. Que llega un momento que lees noticias que dices, pero esto tiene alguna ratificación mental. Esto es un problema de enfermedad mental, de decir, pero ¿esto qué es? Bueno, pues así estamos. Entonces, ahí tenemos el principal problema con la economía cubana en este arranque del año, que por eso, para mí, me ha encendido las luces de alarma, y a partir de ahora le voy a prestar mucha atención a la dinámica de los precios, y sobre todo porque hay algunos indicadores dentro del índice de precios al consumo que cuando tú al paciente ya el paciente murió, y el economista desgraciadamente no pudo poner en marcha sus recetas, el paciente ha muerto, entonces llega otro médico que es el forense. El economista forense, que es el que también investiga las causas de la muerte, se mete dentro de la economía cubana, como he hecho yo estos días, y ve que hay al menos 3 problemas que han sido los que están detrás de esta dolencia que está acabando con el paciente llamado economía cubana. Y es, en primer lugar, la inflación. La inflación ha subido de una forma espectacular en 3 componentes que nos llaman inmediatamente la atención. En primer lugar, ha subido en la alimentación y bebidas.
ha subido un 67% en tasa interanual, 20 puntos más que la media de la economía, que como he dicho era del 42%. Bueno, ahí tenemos la docena de huevos a 500 pesos, tenemos el ñame a 1.500 pesos la libra. Bueno, esas informaciones que nos llegan así sueltas, que nos horrorizan y que están ocurriendo en Cuba. Comer no solamente es complicado porque no hay productos, sino que es complicado porque los precios se han desbocado. Y claro, cuando uno intenta entender por qué pasa esto, a mí me decía un amigo español el otro día, me decía, pero entonces esto es contradictorio, porque si los precios suben, los precios de los alimentos suben, los productores agropecuarios tienen incentivo para producir más y llevar más a los mercados. Y le dije, mira Paco, estás hablando de España, pero esto es Cuba. Y en Cuba la señal de los precios no la puede tomar un cuentapropista, y si nos está oyendo algún cuentapropista ahora que lo diga a ver si es verdad, porque el cuentapropista o el arrendatario de tierra que está cultivando malanga en Santiago de Las Vegas no puede aumentar la tierra a su libre albedrío si ve que puede producir más para vender a un precio más alto. En Cuba eso es imposible, porque en Cuba la tierra se la da el Partido Comunista local y se la arrienda, no es suya. Y por tanto, si quiere cultivar más tierra, lo primero que habrá que ver es si hay más tierra cerca de la parcela que tiene. Y si no, pues habrá que buscar una parcela Dios sabe dónde. Y habrá que ponerla otra vez en cultivo y mejorarla. Y poner todo eso en producción para cuando eso nunca va a ser tuyo, la verdad es que es poco motivador. Por tanto, en España sí, si suben los precios de los alimentos, inmediatamente se produce más para atender las demandas del mercado, pero en Cuba eso no es factible. Y por eso escasea todo. Fíjate, uno de los productos que más ha subido en el mes de enero dentro del IPC de alimentación ha sido el queso. El queso ha subido un montón, lo mismo que la carne de cerdo, los frijoles, que son productos básicos de la comida de los cubanos que no solamente hay escasez, que la hay, sino que además también suben los precios. Esto tiene muy mal presagio, porque esto indica que habrá gente que no estará pudiendo comprar esos productos si los ven en el mercado. Es decir, una cosa es que tú los quieras comprar y no los haya, y otra cosa es que los haya, pero estén a unos precios que tu presupuesto te lo impida comprar. Y esta situación crea agravios y es fuente de malestar social que el régimen, a lo mejor la Junta no lo quiere ver, pero al final en algún momento le estallará. El segundo componente que más ha subido me llamó mucho la atención, y tú que eres un hombre del turismo te vas a sorprender. Resulta que es el componente de restaurantes y hoteles. Y tú me dirás, caramba, ¿han subido las tarifas de los hoteles? ¿Han subido tanto? No han sido los hoteles, las tarifas, lo que ha subido. Ha subido cosas que se incluyen dentro de este componente, como son, por ejemplo, la merienda, como es, por ejemplo, la comida fuera de casa, como es, por ejemplo, la comida de encargo para llevar a casa. ¿Qué comparten esos tres productos de este componente de restaurantes y de hoteles? Bueno, pues que son productos elaborados, en donde ya no solamente se compra, por ejemplo, malanga para hacer crema de malanga, o se compra calabacín para hacer puré de calabacín, para luego vendérselo a la gente para que se lo coman en su casa, sino que hay que pagar la mano de obra del cocinero. Está subiendo este componente porque hay un componente de mano de obra que hay que pagar. Es decir, hay una inflación de costes que está golpeando a la economía cubana dentro de la economía cubana. Se acabó el argumento este de la inflación importada, de la guerra de Ucrania, de la pandemia, del embargo bloqueo, todo ese lloriqueo de los miembros de la Junta se acabó, porque ahora la inflación está dentro y está descontrolada, que es lo peor. Es decir, la gente que está trabajando y produciendo para que otros compren tiene que repercutir sus costes. Y ya veremos eso cómo acaba, porque eso trae consigo una espiral de inflación que es el final de muchos regímenes autoritarios a lo largo de la historia. Cuidado con eso.
Y el tercer componente que ha subido en la misma línea que este segundo es el de muebles y ajuar del hogar. Pues imagínate tú, los cubiertos, una silla, una mesa, es decir, productos también elaborados, en donde hay evidentemente una influencia de costes muy importante. Eso es lo que está pasando con la inflación, que está subiendo en componentes que van a seguir subiendo porque se realimentan los precios, dadas las limitaciones de oferta que existen en la economía cubana. La economía cubana, el problema fundamental es que no se produce. Y como no se produce en presencia de una demanda que está dada, aparece un déficit de demanda y eso hace que los precios suban. Y eso el régimen no lo ve. No lo ve, no lo quiere ver o no lo entiende o la Junta se muestra incompetente ante una situación de este calibre y por eso es por lo que el fenómeno se está reproduciendo en el tiempo. Llevamos 2 años ya de alta inflación. El año 21 acabó con un 77% de inflación. El año 22 acabó con un 39%. Y este año estamos con un 42% en el mes de enero y fuertemente concentrado en esos componentes, más luego después también en el transporte. El transporte no tiene un crecimiento interanual muy fuerte, ha crecido solamente un 15%, pero sin embargo tiene una tasa intermensual, es decir, ha subido con respecto a diciembre en casi un 6%, lo cual indica que es muy probable que si el coste del transporte sube, ese coste también se traslade a varios productos que luego la gente tiene que comprar, porque hay que mover los productos de un lado para otro. Bien, el otro día hubo una comparecencia del ministro de Transportes y no habló de precios para nada. ¿Sí? Se ve que también ni los tiene en cuenta. Dime. Tengo 2 temas que quiero precisar contigo. Adelante. Y me aprovecho, es verdad, me estoy aprovechando descaradamente. Ahora, el primero es, hay una cosa que hacemos aquí en Estados Unidos que es year to date, en lo que va de año. Sí. Que en realidad es parecido a lo que tú describías de diciembre contra diciembre, pero es un diagnóstico más focalizado. ¿Por qué? Porque te da donde están los picos. Y Correcto. como habíamos dicho antes, no todos los meses crecen iguales por obvios motivos. Ejemplo, el gasto de energía en Cuba, no lo sé, no tengo el dato, pero por lógica tiene que aumentar en el verano porque se encienden más los aires acondicionados y los refrigeradores, por una lógica, no he visto el dato. Sí. Entonces, ese year to date, es decir, en lo que va de año, de enero a marzo de este año, comparado con enero a marzo del año pasado. Entonces, en Cuba también, esta es la primera pregunta, ¿en Cuba también se saca esa estadística o es solamente de año a año? No. En Cuba se sacan 3 estadísticas todos los meses. El dato del mes que da el índice con respecto a la base del año 2010, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué el 2010? ¿Por qué? Vale, muy bien, buena pregunta. Porque el punto de partida del índice es una encuesta de consumo que se realizó en ese año. Y de hecho, precisamente están intentando actualizar esa encuesta. Y te voy a poner un ejemplo. En esa encuesta del año 2010, en la telefonía en Cuba era prácticamente inexistente. Claro. Y por tanto no entró en la canasta de bienes. Y ahora las quejas del IPC es que, oiga, ustedes no están teniendo en cuenta la influencia de los precios de las telecomunicaciones de Texas, ni tienen ustedes en cuenta los precios de los equipos de celulares que se venden y tal. Entonces va siendo un momento ya de que eso cambie. ¿Sí? Me tengo entendido que están intentando actualizar esa encuesta para cambiar la base. Entonces, aparece en primer lugar el índice con respecto a la base, la variación mensual, que es el porcentaje del mes con respecto al mes anterior, pero del mismo año, y luego dan el acumulado, que es el que tú me dices, el acumulado hasta ese mes, y la tasa de variación interanual. Generalmente en enero de este año, el acumulado coincide con la variación interanual, pero luego ya va cambiando, esto ya va evolucionando a lo largo del tiempo, Y efectivamente,
a la secuencia temporal es que vas viendo que a lo mejor el acumulado es menor en el mes de octubre que lo que es la tasa de variación interanual. Y ahí está cada economista con su librito y con su manual. El economista puede decir, mira, como el acumulado a lo largo del año está siendo menor que la interanual, eso significa que los precios se están mitigando, que los precios cada vez crecen menos. Hay otros economistas que sostienen que no, que la tasa interanual siga siendo alta, aunque se vaya moderando el precio a lo largo del año, eso no significa que se vaya a reducir la inflación en los meses siguientes. Hay técnicas para medir el comportamiento de la inflación a lo largo del tiempo, utilizando métodos econométricos, que no voy a explicar aquí ahora, porque no viene a cuento, pero que hacen alisados de las variables mediante medias móviles. Okay. Se va cogiendo una media, por ejemplo, de 12 meses. Y luego tú lo que haces al modelo es decirle, dime qué va a pasar en los próximos 3. Le haces segmentos. Correcto. Y el modelo te dice qué va a pasar en los 3 meses siguientes. Yo estos modelos no les doy mucha credibilidad. Los he utilizado durante mi época juvenil. Había que trabajar con aquellos equipos que eran enormes y que tenían un K. Pero bueno, eso no era una solución buena para predecir la inflación. Y ahora en la vejez lo que he visto es que me funciona el olfato. Es decir, el médico le toma el pulso al paciente y simplemente mirándole la cara sabe que tiene el paciente. Esos médicos mayores que ya dominan bien la profesión. A mí me está pasando esto. Yo leo, veo, escucho, analizo el dato y ya automáticamente veo por dónde pueden ir los tiros y no me voy equivocando. Y no me voy equivocando porque el descontrol de la economía cubana y de la inflación, como he anticipado antes, es culpa del gobierno, es culpa de la Junta, pero no solo por llevarse el dinero que está en el banco, en los bancos, que he explicado la fórmula. Me decía hace unos días, hablando con un trabajador por cuenta propia, me decía que no le podía pagar a otro que le había suministrado un producto porque cuando fue al banco a buscar dinero, le dijeron que no había. Eso es inconcebible. Eso en la economía normal de un país no tiene justificación. Bueno, pues esa falta de dinero que hay en los bancos cubanos, ni siquiera para transacciones electrónicas, se debe a que el gobierno se lleva todo ese dinero. Se lo lleva precisamente para poder hacer frente a sus programas de gasto, pagar a los maestros, pagar a los médicos, pagar a los del sistema deportivo, toda esa carga burocrática que existe, la seguridad del Estado, el ejército, la policía, no sé, todo eso que soporta el régimen, lo soporta el Estado. Y ahí viene entonces la segunda consideración. ¿Por qué digo yo que el gobierno es culpable de la inflación? Pues mira, el otro día también me puse a mirar al enfermo y cogí datos que también se publican oficialmente en la ONEI. ¿Qué dato cogí? Cogí el dato de consumo final en Cuba. Básicamente porque una economía evoluciona en función del consumo. Vamos a ver, se frizó, Elías. No lo sabía. Dime. ¿Qué dato cogiste? ¿Qué dato tomaste? Vale, sí, te estaba diciendo que hace unos días, para poder hacer ese análisis forense que dije al principio, me fui directamente al comportamiento del consumo final en Cuba. El consumo es una variable que los economistas, bueno, no la mayoría, pero una amplia mayoría de economistas, consideramos que es un buen indicador del comportamiento de una economía. Cuando el consumo va bien, las fábricas producen y llevan al mercado los productos para que la gente los compre. Y entonces las fábricas, si el consumo va muy bien, contratan a más trabajadores, les pagan sueldos mejores, invierten en equipamientos para producir más, es decir, se genera una bonanza económica que en el tiempo va dando muy buenos resultados. En cambio, cuando el consumo no va bien, pues las fábricas cierran, echan a trabajadores a la calle o pagan menos salarios y esto rebaja todavía más el consumo, entonces la economía entra pues en una secuencia crítica. Míralo como lo mires, el consumo es una variable importante para la economía porque viene a representar en torno al 70% del Producto Interior Bruto, su peso. Por tanto, es los movimientos de consumo. Y digo, bueno, vamos a analizar qué pasa con el consumo en Cuba.
Y me fui a las estadísticas de la ONE, que por cierto, en este tema, esas estadísticas están bastante bien elaboradas. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando analizo el consumo cubano? Analizo el consumo y veo que tiene dos componentes. De un lado está el consumo de los hogares, que podríamos denominar que es el consumo privado, por así decirlo, el consumo que realizan las familias en Cuba, las personas. Y hay otro componente que me llama la atención que se llama consumo del gobierno. El consumo del gobierno me pongo a mirar y a analizar y veo que es el conjunto de bienes y servicios que la Junta compra para luego después destinarlo a sus distintos programas. Canastas normadas, ayudas de comedor, comedores obreros, toda esa parafernalia que es absolutamente demencial y que es un fenómeno característico de la economía comunista cubana. Y cuando veo el comportamiento de los dos, con respecto al año 2019, que como sabes tú es el último año que podemos calificar como normal, porque luego en el año 20 vino la pandemia, en el año 21 la tarea de ordenamiento, en fin, la economía cubana ha estado muy tensa en estos últimos años, veo que el consumo de los hogares, lo que podríamos llamar el consumo privado, todavía está un 3,5% por debajo del dato del año 2019. Bueno, hay países que tampoco han recuperado su nivel de consumo todavía y están intentando ir poco a poco recuperando esos niveles. Pero entonces miro el consumo del gobierno y veo que el consumo del gobierno, lejos de haber disminuido, ha subido con respecto al 19 en el año 21 un 14,9%, casi un 15% más. Es decir, el privado cae un 3,3%, los cubanos de a pie apretándose el cinturón para hacer frente a la situación tan grave que tiene la economía cubana y el gobierno gastando y derrochando y consumiendo de una manera además descomunal, porque es un 15% más frente a una caída del 3,3%. Es una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Hay uno que está apretándose el cinturón, que es el privado, los hogares, las familias, que no llegan a fin de mes. Y hay otro que derrocha. ¿Dónde se ha visto eso? Y luego después digo, bueno, a ver, no pasará nada. Pues ya el consumo del gobierno será una pequeña cantidad. Oye, de eso nada. Cuando analizo la distribución entre el consumo de los hogares y el consumo del gobierno, me encuentro con que el consumo de los hogares es el 70% del consumo final y el consumo del gobierno el otro 30%. Me voy con curiosidad al caso español, que lo conozco bastante bien, pero me tocó cerciorarme en España, el consumo del gobierno no llega ni al 6% del consumo total. Me hice una revisión de otros países y estábamos hablando de más o menos lo mismo o incluso menos. Y me quedo y digo, ya entiendo lo que está pasando. Tenemos un gobierno derrochador que el déficit público lo financia con los dineros de los bancos y luego gasta en consumo para sostener la economía porque el sector privado no puede hacer ese esfuerzo. Está contra las cuerdas. Esto es como una pelea de boxeo en la que hay un boxeador enorme, gigante, que está a punto de reventar al otro boxeador que es chiquitico, pero nadie tira la toalla porque están disfrutando de ver cómo el grandullón apabalea al pequeñito y lo está machacando. Y esto es lo que yo he escrito en mi artículo. Yo estoy responsabilizando a la Junta, como tú le llamas, de ser los causantes de esa inflación, porque el consumo del gobierno es inflacionista. Cuando el gobierno tiene que comprar papas para preparar las comidas en las fábricas, le está quitando la papa al ciudadano, a los hogares. Y subiendo el precio. Y subiendo el precio. Y el hogar entonces no puede comer papa. Solo puede comer papa en el trabajo, a mediodía. Si es que le ponen papa. A lo mejor le ponen esas comidas horribles que hacen ahí de chícharos con arroz. En dos palabras, Elías, para hacer una comparación que cualquiera va a entender. Claro. Es como en el béisbol, para los cubanos que les gusta el béisbol. Y a mí también. O en el fútbol. Es como que el árbitro, que está solo para cantar si hay falta o no,
se convierta en un jugador más. Entonces, claro, al equipo a que se le suma, le da una ventaja sobre el otro equipo porque tienen un jugador menos. Es absurdo. Esto está pasando. Y esto es algo que lo vamos a ir siguiendo puntualmente porque a partir de ahora que hemos descubierto este rastrillo, lo que vamos a hacer es ir viendo cada vez que se publiquen los datos de la contabilidad nacional que se publican anualmente, qué papel tiene el gasto del gobierno de consumo y qué papel tiene el gasto de la población, de los hogares. Porque fíjate que esto tiene varias derivadas. La primera derivada es que el gobierno tiene que gastar para conseguir sus objetivos que no necesariamente coinciden con los de la población. Para nada. Este es la esencia del modelo estalinista que existe en Cuba. Yo cada día que pasa me doy cuenta de que el modelo es fundamentalmente decir, yo aquí mando y yo aquí decido sobre la vida y sobre la economía y la fortuna o la infortuna de las personas que están aquí. Y el que no le guste esto, puerta. Eso es lo que hacen los comunistas. Lo ven, incluso lo ves hasta en España, en los planteamientos de Podemos. Cuando tiene alguna posibilidad de meter algún gol político, se le nota el pelaje de la dehesa comunista de querer intervenir en la vida de las personas. Y esto lo llevan haciendo en Cuba 65 años. El gobierno consumiendo por los ciudadanos. Eso es absolutamente innatural. El consumo lo tienen que hacer las familias. Los cubanos son los que tienen que ir a los mercados a comprar lo que necesiten. Y si lo tienen que comprar fuera, comprarlo fuera y traerlo para el país con distribuidores e importadores. ¿Qué es ese gobierno comunista cubano comprando mercancía en el exterior? Comprando productos en competencia con los consumidores privados. ¿Dónde se ha visto eso? En ningún sitio. Claro, con esto lo que crean, y esta es la segunda derivada, son enormes desigualdades sociales. Porque esa política de consumo del gobierno beneficia a unos, perjudica a otros, pero sobre todo tiene una lectura, que es que los hogares se encuentran en una situación de inferioridad con respecto al gobierno. Los hogares cubanos viven mucho peor que el gobierno. Y esto es lo que quiero que nuestros oyentes de Cuba conozcan. Y yo a partir de ahora voy a empezar con esa línea. Es decir, el régimen, la Junta, tiene un nivel de consumo muy elevado. Y eso no es normal. Eso lo que hay que hacer es precisamente rebajarlo. Los gobiernos no tienen que consumir nada. El consumo tiene que estar en la sociedad, en la población, en el matrimonio de Esperancita y de Albertico. Esos son los que tienen que comprar, los que tienen que consumir. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de por qué la inflación en Cuba está tan alta. Y eso ya automáticamente pone el dedo encima de la Junta y les dices, hagan algo. Dos cositas, Elías. Una, yo tengo la sospecha, yo no tengo la prueba, yo no soy como tú estudioso, pero y es algo que te exhorto a que verifiques y lo vamos a decir en este programa, porque no vamos a ser irresponsables y a lanzar mentiras al aire. No es eso lo que queremos. Ahora, yo tengo la sospecha. Tú sabes que se cacarea mucho la ganancia o la entrada. Voy a usar las palabras que ellos usan. Las entradas por concepto de turismo. Tú sabes que se cacarean mucho. Sí. Y es cierto que la Cuba de hoy, en términos de turismo, vamos a olvidarnos de la pandemia. La Cuba de los últimos 10 años no es la Cuba de cuando yo trabajaba en el turismo en Cuba Tour, porque se recibían 700,000, 600,000, 1,000,000 era un sueño y ahora se han recibido en algunos momentos hasta 2, 3 millones de turistas. Ok, que para Cuba es poco, pero bueno, ok, magnífico. Y ellos dicen una entrada de, yo me fijo que no usan la palabra ganancia, sino una entrada de, Elías, acompáñame en este razonamiento. Sí. Si el señor tal paga al turoperador, hace rato que no estoy en contacto con el mercado europeo, pero en mis tiempos, una semana en La Habana, vuelo de ida y vuelta con Air Europa, bla, 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 1,200 euros por persona en un hotel de 5 estrellas. 5 estrellas cubanas, pero ok. Una semana en all inclusive, oye, para allá.
1.200 euros y habían ofertas hasta de 800, 700 euros, pero ok. Entonces ven, de ahí tienes que sacar la mascada del 15% de la cadena hotelera española, británica, que cobran antes. Cobran antes. Sí. Después, entonces le entra a la Junta de La Habana por turista. ¿Qué te gusta? $700 por persona, no, porque está hasta el avión también. Así que vamos a suponer que entren $400 por persona. Pero es que esa entrada tiene que enfrentar unos costos internos que mientras en Dominicana, yo me acuerdo que, porque bueno, trabajé allí con los turoperadores italianos y en mis tiempos, hablamos del 2002, 2003, una persona en una habitación doble, es decir, el marido, te costaba $35. Darle la comida, todo, el agua, la ducha, la toalla, todo, la animación, todo el alcohol, todo, $35. Marido y mujer, $70. Con eso ellos ganaban. Y ganaban big time, claro, porque era al por mayor. Sí. Pero es que en Dominicana no se roban el queso, no se roban la carne, no se roban. Es decir, en el hotel entra, o al gobierno, a las arcas del gobierno, entra una cantidad de dinero. Pero Sí. después el gobierno tiene que desembolsar una cantidad que yo creo que ellos no declaran. Y ahí es donde tú me tienes que ayudar, por favor. Que yo creo que ellos no declaran, que es un desembolso que cada vez es mayor. Y te cito a este director de hotel, que no voy a decir su nombre, un italiano, que yo lo había conocido en Dominicana y me dice, Andrés, no duermo, porque tengo que acostarme con las llaves, un mazo de llave así, y así todo yo sé que me están robando. Por donde coño entran al frigorífico, no lo sé, pero yo veo la pierna de jamón y veo que le cortaron, que la mordieron. Yo no sé cuáles son mis costos. En Dominicana eran 35, aquí yo así por arriba voy por 42. Y estoy seguro que se me quedan cosas fuera, porque todos los días aparece algo roto, algo robado, algo no sé qué, y no hay manera de controlarlo. Entonces, esa cacareada entrada por el turismo tiene sus matices, Elías, porque yo creo que ellos no declaran el costo real, van hasta el costo institucional, pero no declaran la emergencia que tienen a la hora de comprar los insumos. Yo creo que en el Excel de ellos está el insumo nominal, pero no está el insumo para sustituir el insumo pérdida. No creo que tengan una voz de pérdida muy grande. Esto me lo dirás tú con datos mucho mejores que los míos. Yo trabajo fundamentalmente con variables macroeconómicas, es decir, con indicadores de la economía, el agregado. No he entrado todavía en el análisis de las empresas, pero mira, en el año 2019, si no me falla la memoria, no lo tengo por aquí, pero en el año 19 los ingresos turísticos de Cuba ascendieron a 1.200 millones de dólares. Y ahí ellos metieron tanto lo privado como lo estatal. Es decir, digamos que los dos componentes fundamentales que miden ellos, el ingreso hotelero estatal con las cadenas españolas, que es la parte más grande, creo yo, del Dragón, y luego estarían los ingresos que obtienen los pequeños cuentapropistas, la gente que tiene arrendamientos domésticos. No es mala cantidad, es una cantidad importante. Sí, claro. Date cuenta que, por ejemplo, Cuba tiene un déficit de comercio de mercancías que, ronda los 8.000 millones. Por tanto, con estos ingresos del turismo más los que se obtienen de la venta de servicios, las remesas, es como la economía cubana equilibra la balanza luego por cuenta corriente. Eso sería un agujero que sería desastroso, ¿no? Entonces, los ingresos por turismo a nivel de entidad, por lo que yo he podido recabar, los hoteles lo que recaudan es fundamentalmente el gasto que hacen los turistas dentro de la instalación. El resto va imputado a cuentas que, como has dicho muy bien, se cobran por las casas matrices, ya ni siquiera en Cuba, para evitar la repatriación de dividendos,
Y por lo que tengo entendido, la recaudación hotelera es fundamentalmente el que se toma la piña colada de la piscina, el que alquila no sé qué, el que hace una comida especial una noche porque no le apetece irse, o el que organiza no sé qué. Estos son los ingresos, que luego después eso va a la playa, donde alquilan una motoreta para dar una vuelta, el que hace la pesca del pescado del marlin, o el que se va, no sé, a disfrutar a un sitio con 4 acompañantes, ¿no? El negocio, fundamentalmente, la parte grande del negocio hotelero cubano está en la contratación de los paquetes turísticos. Pero vamos, eso le pasa a España también. Sí. España tiene la contratación en función de los turoperadores, y los turoperadores británicos deciden si Benidorm va bien o mal. Eso es así. Y los turoperadores alemanes deciden si Mallorca va bien o mal. Claro. Entonces, en ese aspecto Cuba no se diferencia mucho porque ha apostado por ese modelo. Es un modelo de sol y playa, de grandes canales de comercialización, pero que en el caso cubano no les está saliendo bien. Y bueno, el ejemplo clarísimo es que no recuperan, están todavía como un 40% por debajo de los niveles del año 19, que es un resultado muy pésimo si se compara, por ejemplo, con República Dominicana o con Costa Rica, que ya están muy por arriba del año 19 en los resultados que tienen, ¿no? Ahora, el otro punto que yo quería y que me ayudaras en este análisis, porque mi análisis lo más probable es que esté errado, por ahí hablaba alguien de que el peso no vale nada, qué sé yo. El problema, que sí, que es malo que el peso valga tampoco, pero el problema no es el peso en sí. El problema son las relaciones de producción y el dinamismo de las fuerzas productivas y sobre todo la propiedad de los medios fundamentales de producción. Ejemplo que voy a poner yo de puro consumidor y de los malos. Italia con la lira, tú recordarás. Te daban un carretón de liras, bueno, como la peseta española, igual, idéntico, pero que era más estable. La lira se iba a 1000 y pico. Sí. Y así Italia vivía. ¿Por qué? Porque como los medios fundamentales estaban en manos de privados que pagaban salarios, que generaba consumo, de hecho, Gianni Agnelli, el dueño de la FIA, el dueño de Italia, ¿no? Una realidad bastante medieval. Y de Benedetti, todavía Berlusconi no había salido, Tanzi, que llegó después de la Parmalat, y Gardini, el que se suicidó, ellos lloraban porque la lira bajara. ¿Por qué? Porque Italia, con esas relaciones de producción, producía de todo. Entonces, con una lira baja, el americano, el alemán y qué sé yo, compraban más. No querían que la lira subiera y decían, sí, la lira alta te sirve a ti si te vas de viaje a Punta Cana, pero yo estoy contra la pared porque vendo menos bicicletas. Entonces, la moneda baja no necesariamente es un problema en sí. El problema es todo el ambaradán que le viene detrás. La posición de los medios masivos de producción. ¿Es cierto esto o no? Completamente de acuerdo, y tú que has vivido en Italia lo conoces perfectamente. Yo que vivo en España lo conozco también. Aquí llegaban las turistas estadounidenses en los años 70, cuando la peseta estaba absolutamente hundida. ¿Y qué pasaba? Que llegaban, cambiaban los dólares a pesetas y se iban a la tienda de Balenciaga, por ejemplo, el Modisto. Y en la tienda de Balenciaga se pagaba en pesetas, claro, no se pagaba en moneda libremente convertible. No. Y se iban a comer a Lucio los huevos rotos, que yo siempre que puedo voy a Cava Baja a disfrutar de ese placer, y se pagaba en pesetas. Claro, lo que pasa es que en Cuba se paga todo eso en moneda libremente convertible. Claro. Ahí empezamos ya a tener problemas. El sistema comunista, en su afán por recaudar todas las divisas que entran al país, no permite que el americano o el español que llega a Cuba pueda cambiar los euros a pesos para poder tener todas las cosas en pesos. No, hay sitios en los que hay que pagar en moneda libremente convertible. Y ahí está el punto de diferencia. Es un punto además perverso, que el régimen mantiene un sistema cambiario absolutamente desquiciado. El sistema cambiario cubano tiene un tipo de cambio oficial de 1 por 24 que sigue estando ahí, que es el de la tarea de ordenamiento.
Luego hay uno que abrió el ministro en agosto del año pasado, que abría una línea de 1 por 120, cuando se dio cuenta de que la cosa se le estaba yendo de las manos, y lo han mantenido a duras penas. Y luego está el tipo de cambio en la calle, que el tipo de cambio en la calle ha llegado a colocarse en los 200, pero ahora está por los 170 o por ahí. Es decir, en este país, en Cuba, desgraciadamente el sistema cambiario es una vergüenza. Es un modelo engañado. Por eso es por lo que el peso está débil. Básicamente por la inflación, pero también porque nadie lo quiere, porque no sirve para nada. Ahora, si en Cuba todo se pagara con pesos, la cosa cambiaría, porque entonces el americano que llegue a Cuba cambia todo a pesos y se va a comprar todo en pesos y es millonario. Pero como en Cuba no hay producción, que es el problema, el mal endémico del sistema comunista es frenar las potencialidades productivas. Tú antes lo has dicho. En Italia les gustaba que estuviera la lira bajita porque esos magnates como Agnelli y compañía fabricaban masivamente para el mercado porque eran los dueños de los medios de producción. Les importaba el Estado un bledo. Es más, Italia, España, les preocupaba mucho la inflación, y esto no lo hemos explicado en tu programa de hoy, pero la inflación es un impuesto que el gobierno utiliza para recaudar más. ¿Por qué? Porque las bases monetarias con las que se fijan los impuestos, si hay inflación, suben de valor. Y entonces los impuestos, que son tasas que recaen sobre esa base monetaria, incrementan artificialmente la recaudación. Correcto. Y por eso a los magnates no les gustaba que el tipo de cambio, o en este caso que la peseta estuviera muy fuerte o que la lira estuviera muy fuerte, porque eso era darle dinero al gobierno. A ellos lo que les convenía era que estuviera bajo para ganar ellos más plata. Sí, eso es así. Pero en Cuba no pasa eso, Andrés. Y yo creo que el ejemplo te ha venido muy bien que lo hayas suscitado para que nuestros oyentes vean qué distinto es el sistema perverso que hay en Cuba con las ideas comunistas de un sistema normal como el que hay en cualquier país del mundo. Tú llegas a la República Dominicana y desde el que llegas en el avión cambias todo tu dinero en la moneda de la República Dominicana porque sabes que allí lo vas a pagar todo en esa moneda. Claro. Yo fui a Egipto y en Egipto lo tuve que cambiar todo a la libra de Egipto porque me decían, no aceptamos moneda extranjera aquí. Si usted quiere, pague con la tarjeta. Y así toda la tarjeta, la transacción me venían las libras egipcias. Es decir, hasta en esos países los sistemas monetarios nacionales se defienden por los gobiernos. En Cuba tenemos un régimen comunista que ha tirado por el suelo al peso cubano, lo ha ofendido, lo ha convertido en una moneda de desecho que no la quiere nadie. Y yo, desde aquí, responsabilizo al régimen, a la Junta, de esa irresponsabilidad de no saber defender el peso. Ojo, otra de las funciones que le corresponden al Banco Central de Cuba, que tampoco cumplen. Correcto, salir al rescate de la moneda. El rescate. Dice, allá va el FED a rescatar el dólar. Claro. ¿Qué rescate van a hacer cuando no tienen reservas? Si el problema es que no hay reservas, eso que decían ellos que tenían las bóvedas llenas de billetes que no los podían, eso es mentira todo. Todos son mentiras que el pueblo cubano debe de estar, tenemos que estar hartos de tanta mentira. Y los que sabemos que eso es mentira, lo que tenemos que hacer es denunciarlo públicamente para que la gente que nos sigue sepa que lo que les están diciendo es todo propaganda y basura. No es verdad que las bóvedas estén llenas, no hay ninguna bóveda llena de nada, están llenas de basura, es lo que tienen allí. Che Guevara fue el primero que liquidó todas las reservas de Cuba en menos de un año y medio. Reservas que menos mal que una parte importante se las llevaron a los almacenes de la Reserva Federal de Estados Unidos y están allí a buen recaudo para el día que Cuba sea libre y democrática, ese dinero volverá para Cuba. Evidentemente que volverá. Pero la situación de Cuba no es de reservas. Si la balanza por cuenta corriente se cierra prácticamente cuenta con paga. No es una economía competitiva que genere recursos en el exterior. A mí, ayer el ministro salió en el programa ese que se llama Mesa Redonda, el ministro de Transportes. Y una de las cosas que dijo, que me sorprendió, yo ese programa lo veo igual que el otro programita ese que se llama Cuadrando la Caja, porque dicen cosas graciosísimas. Hay que reírse con esos programas. El ministro de Transporte dijo, el problema más importante que tiene el sector de transporte cubano es que nosotros tenemos que comprar todo lo que necesita el sector en moneda libremente convertible y en cambio el sector funciona en Cuba en pesos cubanos. Vamos a ver, ¿qué quiere usted que haga yo con esto?
¿Qué quiere usted que yo haga con esto? Dígame si este señor es un imprudente y un absolutamente irresponsable. Mire usted, España compra el petróleo fuera y lo paga en dólares. Y luego el petróleo se convierte en gasolina y yo a la gasolinera lo pago en euros. Y eso es lo que hace toda la gente en cualquier país del mundo. Y a mí no me falta nunca el petróleo. Gracias a Dios. ¿Qué me está usted contando? ¿Que usted tiene que comprar las cosas en moneda libremente convertible? Pues muévase, busque la moneda libremente convertible, sea usted competitivo, genere negocios en el exterior, como hace España, que es el principal productor de productos agropecuarios del mundo. Ahora ya estamos en ese nivel. Somos el primer país productor de vino. Esos son ingresos que le llegan a España. Con eso España compra el petróleo. Y por eso el petróleo aquí, luego en la gasolinera tú lo pones en euros. El que un ministro diga que el problema del sector de transporte es ese, te da una idea de la debilidad mental y de la irresponsabilidad del sistema y de esa junta que explota ya de una manera criminal al pueblo cubano, porque es que no se me ocurre otra palabra, es que me enerva ver que digan cosas como esas y que crean que con eso se justifican. No es verdad. Si el sector transporte cubano va mal, es porque está mal dirigido, porque el sector es manos del Estado, no está en manos privadas. Es un sector que tiene que estar totalmente privatizado y hay que potenciar la figura del intermediario, del distribuidor, para que los productos salgan de los campos, no con acopio, que no funciona, sino con empresas privadas competitivas que lleven los productos rápido a los mercados para que la gente los pueda comprar y a precios competitivos y que gane dinero la gente, que es lo que el régimen no quiere, que se gane dinero. Un ejemplo, Elías. Madrid, aunque la gente no haya estado, aunque el cubano no haya estado en España, sabe que Madrid no tiene costa, está en el centro del país. Y hay, a lo mejor es una exageración, pero el lugar común, la sabiduría popular dice que el mejor pescado se come en Madrid, el mejor marisco. Entonces, espérate, Elías, ellos... Es decir, que en los tiempos Franco llamaba a su jefe del ejército allá en la costa para que llevara un carretón con el pescado. Ah, no, porque está tan lejos que llega podrido. ¿Qué es lo que pasa? El primer vuelo, los primeros vuelos del puente, y el puente es la unión de la ciudad en cuestión con Madrid. El primer vuelo de la madrugada es el que lleva el marisco a Madrid. Y a las 9 de la mañana todos los... Y dime si estoy mintiendo. Totalmente. A las 9 de la mañana todos los mercados de Madrid tienen el mejor marisco de la nación. ¿Cómo se llama eso? Propiedad privada. Tienes que trabajar porque si no te mueres de hambre. Tienes que ponerlo en el avión. Se suspendió el vuelo. Pues le miento la madre a Iberia. Mira, tú mándamelo, te voy a matar. Sí. Así mismo es, sí, señor. No tiene que preocuparse el secretario del partido. Eso es un problema mío y tuyo. No, eso, ¿sabes por qué ocurre eso? Eso ocurre desde hace muchos siglos, no es de la época de Franco. Eso ocurre por una razón muy sencilla, porque en Madrid hay demanda. Es decir, hay personas que tienen un alto nivel de renta, ministerios, departamentos, casas nobiliarias, bancos, y esa gente quiere comer marisco y quiere comer buen pescado. Entonces, esa gente es lo que hace que esos intermediarios, no digo yo, lo traen hasta acá corriendo si tienen que venir. Arriba la cabeza. Claro, hay demanda. Y Madrid está a una distancia de 500 kilómetros de las costas. Y eso llega a Mercamadrid, que es el gran mercado de distribución de alimentos de la capital, llega de madrugada, o sea que sale ya a las 7 de la tarde de los mercados de Vigo, de La Coruña, de donde sea, rumbo a Madrid. Va por transporte terrestre o por ferrocarril o por avión, cuando son productos de mucha urgencia, y luego eso se vende en Madrid. Y por eso ese mercado sigue funcionando, porque hay mercado. Es decir, allí donde las reglas de la oferta y la demanda funcionan, las economías van bien. Allí donde un régimen comunista interviene y trata de dirigir el comportamiento de los consumidores, en este caso de la oferta y la demanda, las cosas salen mal. Y en Cuba, la Junta es responsable de la inflación, es responsable de los efectos dañinos de la inflación
y es responsable de no afrontarla con los instrumentos de política monetaria. Y yo lo dejo aquí en tu programa como denuncia. Y a lo largo de los próximos meses, conforme yo vaya viniendo por aquí, iremos haciendo un seguimiento para ir viendo si estas cosas se aplican o no. Por lo pronto, lo que hay que esperar a lo largo de este año es que el peso cubano siga estando débil. Mi consejo de hace 2 años era liquiden todo lo que tengan ustedes en peso cubano, gástense, dense un buen gusto porque el peso se deprecia, este año seguirá depreciando, perdiendo valor, no acabará de encontrar un equilibrio con respecto a las divisas principales, ni mucho menos con la moneda libremente convertible. Van a seguir manteniendo el modelo de moneda libremente convertible porque no tienen salida para esas atrocidades económicas que cometen, y eso genera esa necesidad de estabilización que algunos economistas del régimen ya empiezan a hablar de que hace falta estabilizar la economía y a ver si de una vez por todas se toman las medidas necesarias para ello. Ojo, la primera estabilización que hay que tomar es reducir el déficit público, controlar a ese Estado derrochador, a esa junta irresponsable que gasta muy por encima de sus posibilidades y que hace que el consumo privado esté un 12% por debajo del nivel del año 19 y en cambio el consumo público, el consumo del gobierno, esté un 15% por arriba. El consumo del gobierno sí que ha recuperado ya la pandemia, y en cambio el consumo privado está un 12% por debajo del nivel. Eso es lo que hay que exigirle al régimen. Que no digan mentiras, que no culpen al embargo y bloqueo, que no culpen a la guerra de Putin, que no culpen a la... Ahora hablan hasta de los fletes internacionales, pues dicen que como Cuba hay que ir en barco. Siempre ha habido que ir a Cuba en barco. Siempre. Siempre. Y nadie ha hablado nunca de los fletes. Y se habla ahora porque les viene bien. Pero, porque les viene bien. Ahora, una cosa, Elías, antes de despedirnos, y esta es una tarea que podemos hacer en 2 tiempos. En Ara, porque claro, está antes, pero aparte porque quizás no hayan los elementos. Yo sé que lo que tú dices es cierto, es decir, el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto. Ahora, mi pregunta retórica totalmente, y te repito, me la puedes responder en 2 tiempos. Podemos hacer una parte ahora y la otra en el próximo programa que tengamos. Por más que Díaz-Canel o King Kong, que estuviera ahí en el Palacio de la Revolución, quien fuera, se lo proponga y diga disciplinadamente, me voy a levantar todas las mañanas a las 4, voy a hacer ejercicio de las 4:30 a las 5:30, a las 6 estoy en el Palacio de la Revolución y vamos a meter caña y el peso no se va a mover ni un centavo más y no vamos a gastar nada, los enfermos se van a morir, yo no voy a gastar un centavo. Fíjate, si en Cuba la relación, primero, las fuerzas productivas no son liberadas, las relaciones de producción de consecuencia no se agilizan y sobre todo los medios fundamentales de producción no se privatizan. Por muy disciplinado que Díaz-Canel quiera ser, ¿se puede resolver algo? No. Y lo triste de esto es que este mes de enero hemos tenido otro dato que nos lleva a lo que podemos llamar un espejismo. Me refiero a la cifra de las MIPYMES que a finales del año pasado se crearon en Cuba, 4.666 MIPYMES privadas, 51 estatales. El otro día hablando con un amigo español, para que veas lo que es un espejismo, me decía, Elías, en tu país ya vuelve la empresa privada, deberías de alegrarte, tú que lo defiendes, que no sé qué. Y le dije, mira, eso que acabamos de ver es un espejismo. En el desierto, cuando tú ves cocoteros, agua, a lo lejos, en la distancia, te crees que eso está ahí, pero luego vas acercándote, ves que desaparece. Eso se llama espejismo. Bueno, esto de las MIPYMES es real, hay 4.666, es verdad que se han concentrado en la industria y en la construcción, es verdad que hasta en los logros de la revolución han aparecido MIPYMES, como en educación y en salud, y sobre todo en cultura y deporte. Es verdad, es un fenómeno curioso que aparece en Cuba por primera vez desde la revolución aquella que hubo en el año 68, la ofensiva revolucionaria que acabó con los limpiabotas y con todo el mundo en Cuba. Hasta entonces no se había vuelto a hablar de las MIPYMES, de las pymes, de las empresas. Pero estas MIPYMES, cuidado, que son un espejismo, porque detrás de lo que
hay en este proceso, hay varias dudas. Primera duda, ¿cuántas han muerto de esas que se han creado? En España la ratio de mortandad de empresas pequeñas es de la mitad de las que nacen, aproximadamente. Y luego después vuelven a salir con otro negocio. El régimen da las que se crean, pero no da las que desaparecen. Cuidado con que a lo mejor la mitad han muerto ya. Segundo, muchas de esas MIPYMES son MIPYMES obligadas por el régimen. Es decir, eran trabajadores por cuenta propia que tenían una plantilla superior a 3 trabajadores. Imagínate, él y la mujer y el hijo. Y esa MIPYME, a esa de trabajador por cuenta propia, perdón, el régimen les obligó a hacerse MIPYMES, so pena de cerrarles el negocio. Entonces, ha habido mucha gente que obligada se ha tenido que meter en esta nueva forma económica, porque a mí tampoco me gusta llamarles empresas privadas, porque estas MIPYMES no tienen las características de lo que podríamos llamar la empresa privada española, italiana, alemana, en Estados Unidos, etc. Y hay una tercera derivada, y es que el gobierno está monitorizando el proceso. Lo está monitorizando a través del Ministerio de Economía. Y eso ya nos aleja de cualquier otro modelo. Es decir, en España tú creas una empresa y lo único que hace es ir al notario, la creas y al día siguiente ya está funcionando. En Cuba no. En Cuba tienes que pedirse autorización al gobierno y el gobierno, gentilmente o no, te autoriza a crear esa empresa. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia más importante. Es un espejismo. Hay muchas MIPYMES, es verdad, han crecido mucho. Allá hay casi más MIPYMES que empresas estatales. Eso es bueno, no es mala cosa. Prácticamente se iguala al número de las cooperativas, que en Cuba hay 5.000 y pico de cooperativas, 4.600 MIPYMES, no está mal. A mí todo lo que sea privado me gusta, pero la MIPYME en Cuba tiene una normativa que cuando en Cuba se produzca el cambio político, habrá que también retocar. Es decir, ese decreto que las regula, habrá que suprimir una frase o dos y darle continuidad, porque puede tener continuidad, pero suprimiendo esas 2 frases que, como he dicho, lo que hacen es poner en manos del gobierno, en este caso de la Junta, el control de estas empresas privadas. Por eso, este es otro dato que te pongo de ejemplo de cómo la situación tampoco en Cuba está yendo por el camino que debería de ir, y esa obsesión del régimen por intervenir, ingerir en la economía, planificar, controlar, les ha llevado incluso hasta publicar un decreto en la Gaceta Oficial para decir cuáles son las funciones del Ministerio de Economía y Planificación. Nada, un decreto con un artículo único para decir que el Ministerio de Economía y Planificación se dedica a controlar, planificar, gestionar. Tú dices, pero ¿y esto? Para esto llenan una gaceta, para esto publican una cosa en la gaceta. Yo sinceramente creo que alguien en Cuba ha perdido el oremus, como dicen aquí en España, han perdido el oremus, y es un sistema que está obsoleto y que, bueno, pues está pidiendo a gritos que un Díaz-Canel o no sé quién lo cambie, pero que lo cambien de verdad, no con ficciones ni con espejismos, un cambio verdadero hacia la libertad económica, la libertad de elección, la propiedad privada, el marco jurídico que respete los derechos de propiedad, tanto estatales como no estatales, porque a todos hay que darles cabida en una economía, ¿verdad? Y yo creo que eso falta en Cuba. Sinceramente no veo el Adolfo Suárez económico, por ningún sitio. No, además, Elías, ellos nunca podrán hacer eso, porque el día que lo hagan, desaparecen. Claro. Porque ellos nos tienen chantajeados, porque son los dueños de los bates, las pelotas, el terreno de béisbol y los guantes. Si nosotros nos hacemos nuestros propios guantes, nuestras propias pelotas, los sacamos a patadas del campo de béisbol porque ellos no saben jugar y se les acabó la chulería. Sí. Entonces, el problema es que para ellos es una situación de vida o muerte y por eso no cambian. Entonces, pero bueno, vamos a hacer una cosa. El mes próximo, en varias semanas, vamos a dar una actualización a ver si tus predicciones se averan, si es peor de lo que tú habías dicho o si ha ocurrido un milagro. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Pues por supuesto que sí, encantado. Ya sabes que para mí es un placer estar aquí en tu programa, así que cuenta conmigo. Y muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho la desvelada. Mañana, cuando te tomes una cañita, tómate una a mi salud. Seguro, cuando vengas por aquí la celebraremos también. Venga, un abrazo. Cuídate, un abrazo fuerte.